Les saluda Ana Laura Hernández Jiménez. Sean bienvenidos a nuestro programa televisivo a cargo de la Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco AC, en vinculación con la UJAT. Es un gusto tenerlos con nosotros para una nueva emisión de Emergiendo desde Letras y Voces, donde fluyen las palabras. El día de hoy les presentamos el programa titulado Amanecer en el Edén. La ciudad de Villahermosa es la cuna de innumerables historias acaecidas a lo largo de los siglos. Es tierra de narradores y poetas. Fundada en 1564, este año cumple su 467 aniversario. Es también una de las primeras ciudades fundadas por la corona española en el Nuevo Mundo. Quédense con nosotros para descubrir los secretos de nuestro amado hogar, Villahermosa. Transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT, www.ujat.tv. Síguenos en redes sociales. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Ana Laura. Les saluda Elimanuel Austria Hernández. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa. Es un gusto con nosotros tener esta emisión de Emergiendo desde Letras y Voces, donde fluyen las palabras, a cargo de la Sociedad de Escritores Letras y Voces de Tabasco AC. El día de hoy, con alegría y gusto, les presentamos nuestro capítulo llamado Amanecer en el Edén. Estimados televidentes, el día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al maestro en Ciencias Sociales, Luis Alberto López Acopa, quien será nuestro guía en este viaje a través de los siglos que dieron forma a esta hermosa ciudad, asentada a orillas del río Grijalva, pues sus paredes y la jungla de concreto esconden interesantes anécdotas y obras artísticas. Gracias por estar con nosotros, estimado Luis. A modo de introducción, si nos pudiera hablar un poco sobre su experiencia profesional en la cultura y la historia. ¿Cuáles han sido los proyectos que han marcado su carrera? ¿Cómo comienza este gran interés por la historia general, universal y de nuestro estado? ¿Y cuál es su labor actual? Gracias. Primero que nada, gracias Elimanuel por esta invitación. También a la Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco. Siempre es un gusto estar en los foros que puedan aperturar. También a la UJAT, por supuesto, que es nuestra casa de estudios. Y bueno, yo también soy docente en esta universidad, en el Centro de Desarrollo de las Artes. ¿Cuál es mi motivación, interés o qué me llevó a estudiar historia o qué me lleva a los temas culturales? Bueno, es una pregunta compleja desde el punto de vista que me trae a hablar de mí en primera persona, de qué he hecho. Bueno, yo estudié historia allá por el año 2005, creo que egresé, 2004, 2005, no me acuerdo muy bien. ¿Por qué estudié historia? Porque en Tabasco no existía y no tiene por qué existir también una carrera afín de letras como tal. Desde muy joven yo me di cuenta, leyendo como muchos, que muchos de los grandes autores de las letras mexicanas habían estudiado otro tipo de licenciaturas, no necesariamente filosofía y letras, que es una herramienta muy importante, claro que sí, para poder desarrollarse como escritor y como investigador de la literatura. En esas andanzas se me ocurrió que la más afín de las carreras que se ofertaban aquí en Tabasco era la carrera de historia, y creo que no me equivoqué. ¿En qué sentido creo que no me equivoqué? Porque tiene un gran amplio calado, se puede abordar de diferentes formas y sobre todo te mantiene conectado
con la literatura, con las letras, porque si bien hay muchos libros y muy interesantes, historiadores y plumas de historiadores que hay que leer, que sería básico que mucha gente leyera, lo cierto es que muchos de las aristas donde no se encuentra, no se puede encontrar muchos registros históricos, la literatura ha suplido eso. Y la literatura lo ha hecho durante muchos, muchos años. En ese sentido, las fuentes, muchas veces, para los historiadores también son los escritos literarios. En este sentido, pues se unieron esas dos pasiones que yo tenía por ahí y fueron desarrollando intereses creativos que en este caso a mí me llevó por estudiar el cuento en Tabasco. ¿Por qué el cuento en Tabasco? Porque como todo joven principiante, estudiante de licenciatura, primero pensé en un gran tema y luego lo fui acotando y acotando y acotando. Primero pensé en la literatura en Tabasco o en la cultura en Tabasco, creo que había pensado aquella vez, y alguien me dijo, ¿por qué tanto? Es mucho. Lo acoté a literatura y todavía me di cuenta ahí que era mucho. Entonces lo acoté hacia cuento, sobre todo porque allá en el año 2000, de donde yo empecé, 98 empecé en los talleres literarios, y conocí a los escritores de Tabasco en el año 2000, una de las constantes que se decía, y se ha dicho toda la vida, en Tabasco es que es tierra de poetas. Pero ya conociendo a otros literatos del sur, todo el sur es tierra de poetas. Así lo dice también la gente que vive en Chiapas y los escritores chiapanecos dicen que ahí, aparte de tocar marimba, escriben poesía. Entonces uno se queda preguntando, oye, ¿y será que no hay narradores? Alguien me dijo, y muy bien lo hizo, en centrarme en despertarme el gusanito, me dijo, no, la narrativa aquí no existe. Y al hacerme ese juicio de valor, tal vez muy a la ligera, tal vez provocativo, lo que despertó en mí fue el interés de investigación que me llevó por veredas muy interesantes para mí, por lo menos, del cuento en Tabasco. El cuento en Tabasco tiene un origen de por lo menos 2 siglos. Está quizás como primer cuentista, hasta ahora que los registros lo dicen, es Manuel Sánchez Mármol. Y de mujeres, doña Teutila Correa Zapata, porque antes la conocían mucho por Teutila Correa de Carter. De hecho, de esa forma la conozco en lo personal. Bueno, pero doña Teutila Correa Zapata es hermana también de doña Dolores Correa Zapata, una de las grandes pedagogas que hay que hubo en Tabasco y escritoras también, y aparte creo que la primera feminista o la que primera se declaró así. Bueno, eso me llevó a escribir un compendio general, una tesis primero sobre el cuento en Tabasco, la cual luego derivó en un compendio general de cuento en Tabasco, donde se abarcan 2 siglos de cuento. Ahí están publicados, están en algunas bibliotecas. Fue un proyecto que se hizo o que hice a través de una beca que se llama PACMIC, todavía existe, tiene 30 años creo el PACMIC, y se publicaron esos 2 libritos. Después continué haciendo algunas labores, me metí tal vez por el conocimiento y la relación con escritores, me metí al trabajo editorial. Y en ese trabajo editorial estuve 15 años aquí en esta casa de estudios, editando algunos libritos desde el área de difusión cultural del 2005 hasta el 2018. Estuve por aquí haciendo eso, a la parte que ya había empezado a dar clases en el Centro de Desarrollo de las Artes sobre precisamente literatura e historia del arte, un taller de literatura que ahí comparto con 2 queridos maestros míos, 2 colegas, que son el maestro Maximino Jacome y la maestra, se me fue ahorita el nombre, disculpe, maestra Cornelio, Damaris Cornelio. Y he estado en otros trabajos que evidentemente pues me llevaron a ocupar un lugar en un puesto
de Gobierno del Estado, estuve ahí siendo subsecretario de Fomento a la Lectura y Publicaciones, hicimos ahí algún trabajito, pero bueno, eso terminó un ciclo y ahora pues sigo en la parte académica que nunca dejé y sigo también en la parte de investigación porque aparte en ese transcurso de los 15 años también me dediqué a escribir sobre el libro universitario en México, que es otro tema para mí muy interesante. Hay toda una gama editorial que hemos descuidado en el sentido de que no la hemos hecho o no la sabemos hacer tan visible. Tabasco tiene eso también. Eso es lo que a mí ahora lo estoy tratando de unir, la historia editorial de Tabasco. Ahí vamos a ver que si tengo el tiempo de terminarlo de escribir, por lo menos ahí voy buscando mucho de este quehacer y de muchos de los hombres que han hecho y forjado estos trabajos, que al final son el reducto de los libros que nosotros leemos o vemos publicados, ¿no? Excelente. Mil gracias por esta parte de su gran trayectoria. Ahora entrando en materia. Como comentaba nuestra compañera Ana Laura, la ciudad de Villahermosa cumple 467 años desde su fundación. Vamos a trasladarnos a esos orígenes, a la época cuando enormes pirámides se elevaban hacia el cielo buscando la protección y el favor de los antiguos dioses antes de la llegada de los españoles. ¿Quiénes habitaban esta región del centro de Tabasco y las cercanías del río Grijalva? Otra pregunta. ¿Sobreviven hasta ahora vestigios materiales y étnicos de aquellos años? A ver, ahí tendríamos que entrar un poquito en un análisis más profundo. Tabasco, como bien sabemos, es la cuna de la civilización olmeca. Esta civilización olmeca tuvo su esplendor hace 3.000 años, ¿no? 1500 fue la última vez que tuvieron contacto, que desapareció esa cultura, que dio paso a otra. ¿Qué vestigios nos dejó esa cultura? Pues nos dejó lo que nosotros conocemos como las grandes piedras colosales y algunos de los referentes que todavía hoy seguimos visitando y acudiendo a ellos, que ahí otra vez se junta historia, cultura y literatura, y nos permite mezclar, ¿no? Eso que ocurre con estos primeros pobladores da pie también a que luego vinieran otros. Vinieron los mayas, luego vinieron los chontales, quizás en el momento del contacto, en el momento del descubrimiento, la invención, no vaya usted a saber que, porque Mundo Borman eso es lo que nos menciona, de que a lo mejor nosotros a veces estamos pensando que fue algo pues muy fácil de digerir, ese contacto, hallazgo, encuentro o invención de América que nosotros históricamente hemos reforzado. Estaban los chontales y habían también en ese sentido pues una civilización que no tenemos realmente el registro preciso poblacionalmente, tenemos especulaciones y lo tenemos a través de los registros que hay, de los testimonios que existen por cronistas de nuestra historia, donde se refiere la batalla de Cintla, donde algunos historiadores entraron mucho tiempo en el debate de que si eran 3.000, que si no eran 3.000 los pobladores. Todo ese rasgo, ¿cómo llegaría 1.500 años después a lo que conocimos como Tabasco? Yo creo que no pudo haber llegado de una manera directa. Tenemos, como todas las poblaciones, vestigios de su presencia, pero no tenemos una población que haya subsistido como tal, porque los chontales que nosotros conocemos no son los mismos de la conquista, el encuentro o ese proceso de transculturización.
¿Por qué? Porque acordémonos, y ahí va a venir el tema de la fundación, que este es un lugar donde siempre hay migraciones y siempre se está moviendo la población, ya sea porque es acosada por los piratas, ya sea porque la miseria azota tremendamente, ya sea también porque las condiciones propicias naturales no les permitía estar físicamente en un solo lugar. Estoy hablando de los azotes que también vivimos hoy, ¿no? Huracanes, lluvias y todo eso. En estos lugares también se vivían. Entonces, el flujo de la población se movía. Por eso es que no podemos decir que tenemos una población base que estaba desde 1500, desde la llegada de los españoles, 1521, 19 es que ya entran, 21 es la conquista y creo que es el 25, que es lo de la batalla del Centla, ¿no? 1521, en marzo de 1520, 21, no me acuerdo ahorita bien. Perfecto. Entonces, ya que hemos estado tomando esta parte de la prefundación, nosotros decimos que la parte del río Grijalva entonces está conformado por la combinación de estas migraciones y surgimientos y caídas de dinastías, ¿verdad? Pues no sé si como dinastías, es que ese es el meollo, no son vistas como dinastías porque, bueno, vamos hacia allá, a la fundación. Muchos historiadores refieren la fecha de 1564 como fundación, como fecha fundacional de Tabasco, ya que en los registros escritos está lo de Diego Quijada, quien traza la primer ciudad, pero esa primer ciudad se ve asolada por los piratas y se van de aquí. No hay un documento legal como tal, hay un documento en el que se habla del trazo y que Diego Quijada reparte tierras y vivían, dice, creo textualmente, españoles que se confundían con originarios de los lugares. Y por ahí mismo dice en ese texto, vivían en total abandono y miseria. Después vamos a recopilar una serie de datos donde nos hablan de que se va moviendo la población porque 20 leguas después se mueve porque llegan los piratas, son atacadas las mujeres, los hombres los matan, a las mujeres las mancillan, a los niños se los roban. Entonces, en ese ir y venir se va moviendo la población y se mueven del lugar que era Santa María a otro espacio. Esa Santa María histórica que se funda o que se creyó haberse fundado con Hernán Cortés, geográficamente no se puede localizar hoy. ¿Por qué? Porque en los papeles no existen las mismas medidas, no está ubicada. Entonces, desde ahí hay quizás algo mitológico en la historia de nosotros, en la historia de la ciudad de Villahermosa, pero también por ser el centro en el tabasqueño, ¿no? En 1564 es que se habla de esto, de la posible trazo, y hasta 1641 es que va a venir el reconocimiento de Villahermosa como por el alcalde mayor de Yucatán, donde ya se le da una orden para que se pueda cambiar el pueblo, pasen los poderes de San Juan de Villahermosa a Santa María la Victoria. Es decir, estamos hablando de dos poblaciones que se unen para formar esto, que se llama Santa María de la Victoria en un principio de Villahermosa, pero estamos hablando ya de 1641. Entonces, ahí entra, ese es el debate que se tiene, si cuándo se funda realmente la ciudad, si es en 1564 o 77 años después, que es en 1641, donde ya se da una orden legal.
historiadores importantes como Ana Luisa de la Cueva, desde el 99, viene publicando constantemente toda la información que tiene de primera mano de textos paleografiados, es decir, de ordenamientos legales de esa Santa María la Victoria, San Juan Bautista de Villahermosa, donde se refiere a esa edad de 1641. Entonces, desde el 2005 aparece en un libro muy importante de un historiador que generalmente nosotros no volvemos a ver mucho porque pues él nace en Mérida, pero ha hecho grandes aportes para la historia de Tabasco, que es Mario Humberto Ruz. Y uno de los aportes para la historia de Tabasco es compilar en un librito que se llama Tabasco, Lenguaje y Orígenes, creo que se llama, de la UNAM, esos estudios, el estudio geográfico que hace doña Flora Salazar, una antropóloga que vive aquí en Tabasco y que hizo a la vez un librito que se llamó, Melchor, creo que se llama, el cartografista, es el librito que trata del primer mapa, la historia del hombre que hace el primer mapa que se tiene registrado sobre Tabasco y la provincia de San Juan, ese mapa circular que se tiene en los libros de historia. Ella hace una novelita, recuerdo haber estado de metiche ahí, porque fue en un curso taller que hizo en la institución cultural de entonces, y vino el maestro Laco Cepeda, Heraclio Cepeda, y ahí ella hizo los primeros apuntes de ese material. Yo fui quizás unas 2 o 3 veces a ese tallercito, pero que duró creo que un año, y ya después supe de la novela, y ahí viene reflejado ese texto, ¿no? Eso de don Melchor, del mapa, pero también en ese libro que decía yo referencia de Mario Humberto Ruz, viene este otro ensayo sobre las 2 fundaciones de Villahermosa, así creo que se llama ese apartado de la maestra, la doctora de la Cueva, ahorita se me va el nombre, Blanca creo que se llama. Bueno, y en ese sentido tenemos esas 2 partes que siguen hoy entrando en debate, porque bueno, sabemos que se ha elegido la fecha de don Diego de Quijada como la fecha primera de fundación. Si uno va al registro de cómo se funda algo, entonces ahí entraríamos en esa disputa. ¿Cómo se funda una ciudad o a qué le estamos llamando fundación? Fundación viene de la palabra fundación, viene de habitar, del lugar de donde está. Entonces, en ese sentido sí tendría razón el que sea 1564, porque ya había habitantes ahí. Claro, para las ciudades, el acta de nacimiento son los órdenes legales, y esos órdenes legales no existen en 1564, entonces sería 1641. Excelente. Las ciudades, y esto no ocurre nada más aquí en Tabasco, es que a veces tenemos esa visión muy corta. Si uno busca la historia de Mérida, la historia de Campeche, la historia de Michoacán, se va a dar cuenta que sí hay registros poblacionales anteriores y que hay una fecha fundacional muy posterior. No hay que escandalizarse en eso. Claro, claro. Y también es cierto, hay una cosa que es coincidente, que todavía esto le da más carne a alguien que quiera literaturizarlo, que todo ocurre en junio. Junio 64, 1564, junio 1641, porque esos órdenes empiezan con una referencia del 6 de junio de 1641, que es aplicable hasta el 24 de junio de 1641. Es decir, el marco de ese traslado son esos días. Quiere decir que nosotros vamos a tener
el sexto mes del año como una marca muy personal en la historia, tanto de los que vivimos en el centro o de los que vivimos en Villahermosa, como también de los tabasqueños. Si queremos hacer un poco de literatura comparada, no nos olvidemos que uno de los libros que marca el cambio poético de uno de nuestros autores referenciales, como lo es Carlos Pellicer, se llama Horas de Junio. En efecto. Entonces, por ahí, y hay algunas otras cosas que pasan precisamente aquí en junio, en Villahermosa, que son literaturizables. Esta diferencia en cuanto a las fechas nos damos cuenta es por este traslado al que se ha referido, ¿verdad? De que Santa María de la Victoria estaba en puerto, cercano al mar. No tanto así, no estaba tan cercano al mar, se habla de 20 leguas de lo que nosotros conocemos al río, pero eso serían como aproximadamente ahora 5 kilómetros, no es mucho, no estaban tan pegadas al mar, siempre estuvieron más hacia el margen del río Grijalva. Claro, ¿por qué la presencia de los piratas? Bueno, exacto. Porque tenemos cerca, entendido relativamente cerca, a Ciudad del Carmen, y ahí llegaban muchos de los piratas. De hecho, después de estas fechas que te estoy diciendo, hay toda una relación de acontecimientos que se dan. Sale una embarcación, por ejemplo, de 17 hombres a combatir piratas ya después de que están cansados de que venga pasando todo esto, de que lleguen los piratas y todo el relativo progreso que se haya alcanzado se vea sucumbido por esta presencia de ingleses o de holandeses, ¿no? Y esto pues va a pintarnos el grado de cómo es nuestra historia y cómo se ha literaturizado. Excelente, muchas gracias. Sin duda esta parte del traslado por los piratas es bastante interesante. Vamos a pasar al primer corte comercial. Les agradecemos que estén en sintonía con nosotros. Enseguida regresamos con Emergiendo desde Letras y Voces. ¿Te interesa conocer la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto por la naturaleza? Te invitamos a ver los cortos y largometrajes de la segunda muestra de cine en defensa del territorio y el agua, realizados por el INCINE y otras instituciones productoras, del 21 de junio al 3 de julio, de lunes a domingo, a las 13:30 y 22 horas. Aprende a cuidar el medio ambiente a través del séptimo arte y TV UJAT. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. La alimentación en tiempos del COVID-19. El consumo de alimentos ultraprocesados y la comida rápida no están recomendados en una alimentación saludable debido a su elevado contenido en grasas, azúcares, sodio y aditivos. Tampoco es recomendable en periodos de aislamiento o cuarentena domiciliaria debido a que pueden aumentar el riesgo de padecer sobrepeso u obesidad y otras patologías asociadas. Es importante evitar el consumo de azúcar en las preparaciones, evitar consumir los sazonadores comerciales, sustituirlo por especias como pimienta, ajo, hierbas frescas, entre otros. Se debe disminuir el consumo de sal. A los niños no se les debe dar tanta azúcar ya que puede dañar su salud. Sé parte de la solución. Quédate en casa. Estudio en la duda, acción en la fe. Estamos de vuelta con nuestro programa cultural Emergiendo desde Letras y Voces, donde fluyen las palabras. Es un gusto que sigan con nosotros. Recuerden que la Sociedad de Escritores y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco trabajan en conjunto por el bien de los profesionales de la palabra. Es así como la Escuela de Escritores José Gorostiza pone a su disposición el curso de ortografía y redacción y los diplomados en formación y creación literaria y redacción profesional. Ambos cursos son avalados y certificados por la UJAT.
Los trabajadores estudiantes de nuestra máxima casa de estudios tienen un 20% de descuento en el costo de las mensualidades. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Para más informes, llama a los números 9931 46 73 90 y el 9932 0402. 9932 64 75 02. Y que fluyan las letras. Ahora volvemos a nuestro programa con los expertos Luis Alberto López Acopa y el historiador José del Carmen Mérito Martínez. En este segmento abordaremos la historia literaria de nuestra ciudad Villahermosa. Recordemos que transmitimos por el canal 35.1 de TV UJAT y www.ujat.tv. Sigan nuestras actividades desde el Facebook de la Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco. Qué gusto tenerlos con nosotros el día de hoy, estimado José del Carmen. Estamos pasando ya después de la fundación de Villahermosa y finalizando con la colonia. Habíamos comentado sobre el terror de que los piratas sofocaban a nuestra ciudad. Algunos de esos hechos importantes también fue, por ejemplo, la construcción del Fortín de la Encarnación, que actualmente es conocido como el Parque de los Pajaritos, y también el traslado que hubo hasta el municipio de Tacotalpa y todo esto durante la colonia. Sin embargo, dejamos un poco la colonia atrás y vamos a centrarnos ahora en otro periodo importante en el estado y sobre todo la ciudad. Se dice entonces que si la colonia fue un periodo de estabilidad, el siglo XIX fue el nido de numerosos conflictos y batallas. El primero de ellos en el siglo XIX fue la Guerra de Independencia. Entonces, cuéntanos, ¿cómo se vivió este periodo en San Juan Bautista y en el estado en general, este conflicto nacional? Antes que nada, muy buenas tardes a todos los presentes, al auditorio que hoy nos ve a través de esta transmisión. Así también es un gusto regresar aquí a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a nuestra alma mater, ya como profesionista y como historiador, y a la Sociedad de Escritores Tabasqueños, quien también siempre nos ha abierto grandes oportunidades, grandes áreas de oportunidad para poder desarrollar nuestros trabajos de investigación. Y al amigo Luis también, que lo conozco ya de años, no de trato, pero sí de vista. Y un gusto saludarte también a ti, Eli. Muchas gracias. Tabasco, la verdad, en cuestiones de la independencia de México, yo escuchaba a un maestro de historia cuando me dio en la universidad que decía que Tabasco ni se enteró de la independencia de México. Tabasco no tuvo una participación activa en las 3 etapas de la independencia de México, que fue el inicio con el cura Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, la corregidora, Miguel Domínguez, todos los que participaron. La segunda parte con José María Morelos y Pavón, y el final de la independencia, que fue con Vicente Guerrero en el abrazo de Acatempan con Agustín de Iturbide. Entonces, y Tabasco se mantuvo leal a la corona española en esos tiempos. E incluso platicando con el amigo Plácido Santana, me decía que cuando se enteraron acá que fusilaron al cura Miguel Hidalgo y Costilla en Tabasco, se replicaron las campanas de júbilo, de alegría. Hay un dato interesante en cuanto a un presbítero, y eso fue en las Cortes de Cádiz en 1812, José Eduardo de Cárdenas, y porque Tabasco tenía una preocupación. Tabasco dependía en ese momento de la Capitanía de Yucatán. Entonces, Tabasco sentía ese yugo, más que sentir un amor por la independencia de México, lo que querían era independizarse de esa Capitanía de Yucatán.
y es a donde va a esas Cortes de Cádiz como diputado, como representante, ese presbítero, y expone precisamente eso, entre otras cosas como las condiciones que no son favorables para las personas que habitaban estas tierras en Tabasco. Entonces Tabasco no tiene una participación importante. Sin embargo, quiero compartirles este pequeño texto en cuanto que fue hasta 1814 que José María Jiménez Garrido lanza el grito de insurrección. Sin embargo, fue encarcelado por el gobernador y enviado a San Juan de Ulúa. Y el 5 de julio de 1821 Villahermosa es tomada por los independentistas encabezados por José María Jiménez Garrido y Luis Timoteo Sánchez, son dos nombres que aparecen ahí. Y a las 2 de la tarde en la Plaza Mayor, Luis Timoteo Sánchez proclama la independencia y da a conocer el glorioso sistema independiente. Sin embargo, el gobernador Ángel del Toro logró sofocar la rebelión y los realistas recuperan la ciudad. Esta parte igual les comento que en 1821 el coronel Juan Nepomuceno Fernández y Mantecón, quien venía desde Veracruz, libró una ligera batalla en el pueblo de Tamulté, hoy una colonia de aquí de Villahermosa. Sin embargo, Mario Humberto Ruz nos comenta que, y citándolo a él, recordó la virtual servidumbre que padecía la provincia respecto a Mérida. Tal pareciera que mientras las provincias del centro de México acariciaban la separación de España, Tabasco suspiraba por independizarse de Yucatán. Y cierro esta parte con Rogelio Díaz Barriga, quien él expone que hablar de una independencia o de una batalla aquí en Tabasco, hablar de una batalla sobre la independencia sería una mentira. Fue poco lo que se vivió en cuanto a la independencia de México aquí en Tabasco, no sé si Luis tenga otro comentario al respecto. No, yo comparto lo que dices tú, nada más acotaría que incluso don José Eduardo de Cárdenas es una de las primeras letras en la literatura, porque aparte de escribir esta memoria en favor a la provincia de Tabasco, que creo que así se titula, también hace unos versos a la corona, que son los primeros versos que pueden llamarse, que se escriben aquí, en suelo tabasqueño, recordando algunas cosas de Tamulté que mencionaba nuestro compañero José Carmen. Me vino a la memoria que no había dicho eso, que los pobladores también que habían en ese 1564, 1641, también eran de dos poblaciones que hoy todavía siguen, es de Atasta y de Tamulté. Claro, estamos hablando de 300 gentes, no estamos hablando de muchas, ¿no? El 1641 nos toma con 700 personas, no más, y ese 1564, que es al que se refieren de fundación, nos toma con 300. O sea, no estaba tan grande la población y que todavía en tiempos de la colonia sería imposible pensar también que estuvieran aquí batallas o algo de eso si estaban librándose con muchas otras epidemias que trajeron consigo también los españoles, ¿no? Este intercambio de gérmenes que hoy por hoy lo vemos, imaginémonos ese tiempo de otro tipo de conductas vivenciales en Tabasco. Yo le llamo la primera guerra bacteriológica que hubo entre europeos y americanos. Sí. Prácticamente. Entonces, ya que estamos en esta parte del siglo XIX y concluimos con la independencia, vamos a remontarnos, vamos a acercarnos un poco más a la modernidad. Al finalizar el siglo XIX, México estaba en plena dictadura porfirista. Una década más tarde, al comenzar el siglo XX, se gestó uno de los movimientos políticos y sociales más importantes, no solo de México, sino de América. En el ámbito literario nos referimos al libro de Andrés y Duarte, un niño en la Revolución Mexicana que salió a la luz en 1951.
Este libro nos describe cómo fueron los días en San Juan Bautista durante este episodio. Luis, coméntanos por favor, ¿cuáles son los puntos y experiencias más importantes en esta obra? Ahora, en este tiempo también surge entre uno de esos personajes de la Revolución Mexicana, José María Pino Suárez, vicepresidente de México. Pero hay una parte de él que no es muy conocida, que es sobre su parte como poeta. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Ok, vamos por partes, diría. Sí. ¿No? En lo que se refiere al movimiento revolucionario en Tabasco, ese sí se vivió de una forma distinta. Quizás ahí nuestro amigo José va a abundar un poquito más, pero en lo que obedece a la parte literaria, nosotros tenemos como reducto de lo que tenía la colonia, o en esa formación de colonia o de presencia colonial que había aquí, de parte porfirista, teníamos pues una de las instituciones en las que estamos hoy aquí, ¿no? Es producto de esa parte porfirista, que es el Instituto Juárez, es de 1879 que es inaugurado el Instituto Juárez, y en ese lugar recordemos que se empiezan a formar las primeras clases de quienes querían avanzar en sus estudios en Tabasco. Antes de eso, quienes estudiaban tenían que irse o al centro o al sur, que era a Yucatán. En esas formas, en esos caminos bifurcados, es que José María Pino Suárez se va a Mérida y allá cursa sus estudios, y muchos de los escritores eran a lo que hoy le dirían activistas, pero muchos de los hombres de letras de ese siglo XIX eran gentes que combinaban la pluma con la ideología y también con el uso de las armas. No podemos olvidar que algunos de ellos incluso se metieron a movimientos revolucionarios, algunos incluso sobrevivieron de pura suerte o azar a ellos. En ese sentido, el que va a ser nuestro vicepresidente mexicano, la primera figura que nosotros vamos a tener en todo el siglo XX, como quizás el tabasqueño, en todo el primer parte del siglo XX, el tabasqueño más representativo, que es José María Pino Suárez, pues se forma desde el lado humanístico. Aunque estudia Derecho, pues también escribe poemas, hace versos, escribe lo que era natural de la época, en tendencias métricas, hace romanceros, lo vamos a ver también en escritos sobre el debatir de las condiciones con las que vivía el pueblo en la etapa porfirista, ¿no? En lo que respecta a Andrés y Duarte, es otro sentido, porque a Andrés y Duarte sí le toca estudiar en ese Instituto Juárez, le toca ser niño con el estallamiento de la revolución en Tabasco, y le toca vivir en esta calle, ¿cómo se llama? Lerdo. Ahora son unas escaleras ahí por donde estaba el correo, hacia donde estaba el Fortín, que es lo del Parque Los Pajaritos. Ahí en esa parte es que en esas escaleras hay todavía, o había creo ya, una placa donde se decía aquí nació Andrés y Duarte, o vivió Andrés y Duarte, que coincide con José Gorostiza también en el lugar de estar, no en el mismo tiempo, y desde ese balcón es que él ve y narra muchos años después el movimiento que le toca ver, pero narra esa parte de niño y después la va a completar con vivencias de joven, del tiempo post-revolucionario que le va a tocar una etapa muy importante también para Tabasco y para la ciudad, que es la llegada de Garrido. Entonces, ya pasando a esta parte, que estamos en el siglo XX y que acaba de comentar de que tenemos una
tenemos una unión de sitios en donde están haciendo figuras importantes para la historia de Tabasco. José del Carmen, esta pregunta es para ti. Ya que a principios del siglo XX tenemos, como comentamos un momento, en diferentes puntos temporales, nacen escritores como Carlos Pellicer Cámara, José Gorostiza Alcalá y José Carlos Becerra. Ellos fueron pilares muy importantes en la literatura mexicana y tabasqueña. ¿Dónde se encuentran hoy estos antiguos hogares? Y hablando ya de la parte literaria de esos escritores, ¿cuáles son sus obras más importantes y sus legados para la posteridad? Muy bien, es una buena pregunta, muy interesante en cuanto a tres grandes de la literatura, de la poesía en el estado de Tabasco y que fueron reconocidos a nivel nacional e internacional también. Carlos Pellicer Cámara pues es conocido como el poeta de América. Carlos Pellicer Cámara, quien nunca deja de amar Tabasco, nunca deja su terruño, siempre le vive escribiendo. Y sobre todo, recuerdo una anécdota de él que escuché por ahí que decían que se iba al río Grijalva y escribía un soneto diario. Y eso no es tan fácil de hacer, escribir sonetos. Solamente los sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz. Era un tabasqueño haciendo sonetos, un tabasqueño referente en la Ciudad de México, con cargos públicos, políticos. Pero también mis maestros me comentaban de él en cuanto a anécdotas de que aún teniendo un cargo público, él te atendía en su casa, en pantalón, hasta la rodilla, sin camisa. Se habla de un Carlos Pellicer humano, y acercándose a la gente. No dudemos que es el que, si no más recuerdo, el que propicia que tengamos un museo de la venta aquí en nuestra ciudad, teniendo en cuenta que esas piezas fueron encontradas en Huimanguillo, pero hubo que hacer trámites para trasladarlas hasta acá, hasta el centro, y darle el realce, el reconocimiento que tales figuras se merecen. Carlos Pellicer Cámara, hoy su casa es convertida en un museo. Habría que ver cuántos tabasqueños han visitado esa casa museo de Carlos Pellicer Cámara. Y segundo, que se encuentra en la calle Narciso Sáenz 203 del Centro Histórico de Villahermosa, Tabasco, de México. En cuanto a José Gorostiza Alcalá, José Gorostiza es una persona que, si bien nació en Tabasco, emigró a hacer sus estudios a la Ciudad de México. Y como comentaba con Rebeca Díaz Suárez, y si bien no regresaron para acá, son una parte fundamental en la literatura, en la poesía tabasqueña. Recordamos de José Gorostiza, Muerte sin fin. Es uno de sus poemas más reconocidos. Lo estuve leyendo, qué precisión en las palabras, qué limpieza y qué seguridad. Es un poema impecable, Muerte sin fin. Y en cuanto a, ahorita hablo sobre el domicilio, en cuanto a José Carlos Becerra, también, de hecho, aquí en el centro histórico hay una fundación que se llama... Hubo una fundación, ahí voy a querer tu apoyo ahorita. Porque José Carlos Becerra, a mi parecer, es de los más jóvenes de los tres, pero es el que muere antes, y muere en Italia. Allá fallece por poco y
Por una publicación se supo que era él, si no lo hubiesen mandado a la fosa común y si hubiesen perdido sus escritos inéditos que hoy en día podemos disfrutar y deleitarnos y compartirlos a las nuevas generaciones. En cuanto a estos tres grandes de la literatura tabasqueña, y no omitiendo que en esos tiempos hubieron otros poetas en los municipios, pudiéramos decir a José Tiquet en el municipio de Paraíso o a Ángel Suárez Rodríguez también en el municipio de Paraíso. José Tiquet fue director del Palacio de Bellas Artes allá en la Ciudad de México, pero los anteriores tres mencionados tuvieron un reconocimiento porque ya fueron consulados en otros países y lograron sobrepasar más su pluma, su pincel. Yo quisiera que Luis me apoyara comentando sobre la dirección, si conoces la ubicación del domicilio de Gorostiza y de José Carlos. El de Gorostiza es ahí en la calle Lerto, ahí donde coincide con Andrés y Duarte, en la ventana donde Andrés y Duarte mira de pequeño a estos acontecimientos revolucionarios. Becerra queda un poquito más abajo en la calle Sáenz, por ahí estaba su domicilio, pero también luego se cambian hacia donde, ¿cómo se llama esta calle? La que está, creo que es Carranza, ¿no? Juárez, viven ahí un tiempo, luego se pasa Carranza, bueno, ahí tenían una papelería, su familia posteriormente. Lo cierto es que también hay un poco de desconocimiento, que es normal, sobre el maestro José Gorostiza. José Gorostiza también tuvo una carrera importante en el ejercicio diplomático y de servidor público, pero tiene una característica diferente que Pellicer. Pellicer era un tipo que le gustaba caminar las ciudades y es alguien que le gustaba viajar mucho. En los otros poetas, quizás Becerra iba en ese mismo sentido. No por nada, su muerte repentina a los 33 años no ocurre en ese continente, sino ocurre en otro. Estaba un poco haciendo ese periplo de una forma distinta. A Pellicer le toca tener la fortuna de muy joven ir a Europa, ir primero a Sudamérica, gracias a una beca que le consigue José Vasconcelos, que al final va a ser uno de los padrinos de Pellicer en el sentido de su formación. Y luego se va a poder ir a Europa, a un Pellicer joven, va a conocer todos los vestigios de Roma, de Italia, va a deslumbrarse con todo ese arte y va a entender que ese legado histórico que tiene el pueblo europeo tal vez también es el mismo legado que nosotros tenemos. Por eso viene con ese gusanito de hacer cosas para el tabasqueño, pero sobre todo para la cultura mexicana, no nada más propiamente en Tabasco, porque su carrera museográfica no la empieza aquí en Tabasco, sino la empieza en otros museos. Y va a coincidir también esa etapa que le toca a Pellicer sin coronarla, pero con un florecimiento cultural que no teníamos. Si bien el Tabasco que cuenta Andrés y Duarte en El Niño en la Revolución termina casi con la llegada del garridismo y los primeros años del garridismo, el garridismo a contraparte tiene otros efectos que van a ser necesarios para el desarrollo económico y social de Tabasco, pero en lo cultural como que va a cojear un poco y va a ser hasta después que vamos a volver a tener una bonanza cultural, y esa bonanza cultural nos la van a dar tipos como Noé de la Flor Casanova, del que se habla muy poco, pero era un escritor que llegó a ser gobernador y es el primero que mete el proceso de editorial en el Estado, y su secretario de gobierno era nada más que Santa María, el que lo iba a suceder después, don Francisco Santa María, que fue el primero en acopiar las obras que se habían escrito en el siglo XIX de algunos escritores y publicarlas, cuando tiene
la gran cifra de los primeros 66 libros publicados por el gobierno del estado, que se va a retomar después de ese impulso. Lo vamos a ver muchos años después, hasta Leandro Rovirosa Guade, y ahí porque llega un otro escritor y amante de la historia que también, desgraciadamente, está muy olvidado por ahí, que es don Manuel González Calzada, que va a ayudar a que se realicen más de 100 libros, que solamente le va a alcanzar, creo que lo rebasa, no sé si por 10 o por 6, el gobierno de González Pedrero, pero estamos hablando de diferentes tipos de gentes que les interesa todo el pasado literario. Muchísimas gracias. Ya terminamos en esta parte el siglo XX y nos toca la hora de despedirnos. Como comentamos otras veces, el tiempo pasa bastante rápido volando. Entonces, vamos a cerrar este programa agradeciéndoles ante todo y citando unos versos de nuestro querido Carlos Pellicer Cámara, que dice así: Tabasco en sangre madura y en mí su poder sangró. Agua y tierra el sol se jura y en nubarrón de espesura la joven tierra surgió. Muchas gracias a los controles técnicos, a Tebujat, a la Sociedad de Escritores, Letras y Voces Tabasco y sobre todo al maestro Guillermo Narváez Osorio, rector de nuestra máxima casa de estudios. Se despide de ustedes Eli Manuel Auster Hernández y nos vemos en el próximo programa, mismo horario, mismo canal.